Bueno, esto ya empieza a ponerse intenso. Con lo que hemos visto hasta ahora tienes los rudimentos básicos para empezar a manejarte de verdad con la programación en ObjScript. Los comandos y variables de sistema que hemos visto son los que vas a estar utilizando en el 80% de los casos en tu código ObjScript, si no más. Por supuesto, esto se complementará con toda la funcionalidad preconstruida ya existente en las clases de sistema que nos vienen dadas con Iris. Pero ahora estamos conociendo el ObjScript puro. Y llegados aquí nos quedan apenas un par de puntos importantes para empezar a coger velocidad de crucero. Por un lado, la indirección y por otro, fundamental, la gestión de variables globales. El arma secreta de ObjScript. Empezamos. Vamos con la indirección. El operador add es el operador de indirección. La indirección lo que nos permite es decir qué código ejecutamos en el preciso momento de la ejecución. El caso es que puede aplicarse a nivel de nombre de variables, de rutinas o de etiquetas. Aquí, por ejemplo, en lo que os muestro en pantalla, vemos cómo el programa va a asignar un valor a la variable x. Para eso, previamente, indicamos en la variable var que es x la variable que queremos utilizar, pero estamos decidiendo que esa nueva variable se llame x en tiempo de ejecución. Fijaos que esa x inicialmente es un string que asignamos a var y que podemos decidir cambiar en tiempo de ejecución según necesitemos. Lo mismo podemos hacer cuando la variable es un global. En el ejemplito que os muestro, cargamos en una variable intermedia, como un string, el valor gorrito mi global y entre paréntesis 123, que serían el global y nodo al que luego voy a asignar un valor gracias a la indirección. Con el comando add o arroba, lo que le decimos a ObjScript es que utilice como variable, nombre de rutina o etiqueta, el valor de la variable a la que concatenamos el arroba, el add. Aquí un inciso. Es importante que no utilicemos la indirección para acceder a propiedades de clases o ejecutar métodos. Ya entraremos en la parte de objetos más adelante, pero bueno, por ahora basta con que nos quedemos que para conseguir la indirección con esos otros elementos, que luego veremos, tendremos otras opciones. Bien, la indirección a nivel de argumento ocurre cuando damos el argumento completo de una operación. En el caso de la indirección a nivel de nombre que acabo de contaros, indicábamos la variable en tiempo de ejecución. Aquí, por ejemplo, para una asignación, en este caso, utilizando la indirección a nivel de argumento, decidiríamos en tiempo de ejecución tanto la variable como el valor. O si estuviésemos construyendo la acción para pasarla a un do, podríamos decidir la rutina y la subrutina. Toda la acción del do a un tiempo. De acuerdo. La indirección a nivel de subscript es una forma extendida de la primera que hemos visto. En este caso, la variable que almacena a qué queremos referenciar estaría entre dos arrobas, entre dos adds. Básicamente, el nivel de indirección es el nombre del global con o sin nodos y podemos incluir subniveles o subnodos a partir de ahí. Fijaos, si la variable glb toma el valor del global paciente con el subscript id, al poner arroba glb arroba y añadir entre paréntesis el nodo nom, lo que haremos es que nos estaremos refiriendo al subnodo nom del nodo id del global paciente. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, tendríamos la indirección de un pattern. Nos puede ser útil para decidir, en función de criterios que quizás solo conozcamos en tiempo de ejecución,
con qué patrón queremos validar una cadena determinada. En este caso, en el ejemplito que os pongo, vemos un trozo de programa en que, asumiendo, por ejemplo, que var id debería almacenar un id de tipo paciente id, lo validamos con un pattern que previamente habremos almacenado en el global valida y que sería el pattern que queremos utilizar para validar ese tipo de IDs. Bueno, espero que os haya quedado claro. Lo mejor aquí es que hagáis una pequeña pausa y juguéis con la indirección en vuestro terminal antes de pasar al siguiente punto. Venga, pausa, jugad un poquito y seguimos. Ok, hemos visto ya el operador de indirección. Por otro lado, tenemos el comando execute, que ejecuta texto que contiene líneas de comando y por lo tanto también es algo que podemos decidir en tiempo de ejecución. Execute o execute, como lo queréis pronunciar, puede aceptar varios argumentos o strings separados por comas y lo que hará es irlos ejecutando en orden. Los argumentos pueden ser strings con la línea de comando completa que queramos ejecutar e incluso puede aceptar parámetros. En ese caso tendríamos algo como el segundo ejemplo que se ve aquí. Como veis, el primer argumento está englobado en un paréntesis. Dentro vemos el string con la línea de comando y antes de ella, entre paréntesis, los argumentos o parámetros que queremos que reciba. Y luego, separados por comas, los argumentos en sí que le vamos a pasar, que pueden ser valores ya fijos por programa o variables. Y ya por último, como segunda comando a ejecutar, el write de ahora, ¿no? Separado por una coma entonces. Vale, de acuerdo, pues como siempre, lo mejor es parar un momento y jugar un poco con este comando en vuestro terminal. No me voy a extender mucho más en este comando. En todo caso, en la documentación tenéis varios ejemplos y una explicación más detallada por si lo necesitáis. Vamos ahora con el siguiente tema. Bueno, ya estamos listos para dar el siguiente paso y subir un escalón más en el mundo de ObjectScript. Nos vamos a adentrar ya en una de las partes que diferencian al ObjectScript de cualquier lenguaje de programación que conozcas, y es la capacidad de trabajar con globals. Vamos con ello. ¿Qué es un global? Bueno, pues un global podría contener una base de datos completa. Digamos que es la salsa secreta de la persistencia en Iris. Básicamente, un global es un sparse array, una estructura de almacenamiento jerárquica que no necesita ser definida previamente. Es totalmente dinámica en ese aspecto. Los nodos pueden definirse con valores alfanuméricos y pueden o no contener información adicional a nivel de nodo. De hecho, si un nodo no almacena información, no reserva espacio. Y eso es una de las cosas que hace a estas estructuras de almacenamiento muy eficientes. Iris puede mantener estas mismas estructuras con estas mismas características, lo mismo que hace, lo que digo que hace de forma persistente, pero en variables temporales en memoria. Cuando se hace de forma persistente, estaremos hablando efectivamente de un global. Y ahí utilizaremos el acento circunflejo, el gorrito, para denominar a esa variable global. Cuando se trata de una variable en memoria, no utilizaremos el gorrito, no utilizaremos el acento circunflejo y simplemente nos referiremos normalmente a ella como variable multidimensional. Pero a todos los efectos, en cuanto a su manejo, es igual a un global. Vale, pues vamos a profundizar un poco más y vamos a ver los aspectos básicos, los comandos y funciones más comunes con las que trabajaremos en el manejo de globals. Algunos de estos comandos básicos para empezar a trabajar con globals ya los hemos visto. Se trata del set para asignar o modificar valores, del kill para eliminar un global o un nodo completo. Es decir, si hacemos kill a la variable del global que apunta al nodo raíz, eliminamos el global entero. Ojo, si hacemos kill a un nodo, eliminamos ese nodo
y todos los subnodos que cuelguen de él. Por otro lado tenemos también el zkill, el comando zkill, que no lo hemos usado hasta ahora, pero se trata de un comando que nos permite eliminar solo el nodo al que apuntemos, manteniendo el resto. Es decir, no toca los subnodos que cuelguen de él si los hubiera. Y por último, el zwrite, que ya lo hemos venido utilizando en algún ejemplo y que nos permite ver el contenido completo de un global o de un nodo y sus subnodos. ¿Vale? Perfecto. Pues ya tenemos los mimbres para construir un global. Vamos a ver lo fácil y flexible que es este tipo de estructuras y ya después dejaré a vuestra imaginación extraer toda la potencia que os pone al alcance de la mano. Ok, pues vamos a construir un pequeño global. Voy a utilizar el Web Terminal. Es una aplicación open source que está disponible en el Open Exchange y que realmente está muy bien. Os dejaré el link por aquí para que la podáis ver y instalar. Es muy fácil de instalar y usar. En todo caso, esto mismo que vamos a hacer se puede hacer perfectamente, por supuesto, desde la consola normal que veníamos utilizando en Windows o una Iris Session en Linux. Bien, al global le vamos a llamar mi global y en él voy a almacenar, por ejemplo, ciudades y mares. Bueno, vamos a crear el global. Vamos a crear el global, set, mi global, set, mi global. Así hemos creado el primer nodo y ahora vamos a añadirle un nodo de ciudades, por ejemplo, mi global, y le añadimos el nodo de ciudades y le decimos que vamos a poner 50 ciudades. Añadimos también el nodo de mares y pues 223. Vale. Y ahora en el de ciudades vamos añadiendo ciudades, pues AB, le decimos que la descripción es Albacete, decidimos, en este caso lo que estoy definiendo es la estructura sobre la marcha. Aquí lo que estoy es suponiendo que la descripción de la ciudad a la que me estoy refiriendo por AB, que AB es el código que utilizo como segundo nivel de este global, es Albacete en este caso, ¿no? Es la descripción de la ciudad. Vale. Hacemos otra, set igual ciudades y pues Álava. Vamos a hacer otra rápidamente. Global, ciudades, pues Barcelona. Vale, ya tenemos un nivel. Y ahora, a nivel de ciudades, pues ya depende de la información que queramos almacenar. Vamos a suponer, por ejemplo, que voy a tener asociado a mi ciudad o como información de mi ciudad la población. Y eso, la población por años. Y eso está bajo un nodo que es, por supuesto, el de mi ciudad, que es P, que lo denomino con la letra P. Y bajo ese nodo, en función de los años para los cuales tengo información, pues voy a colgar, por ejemplo, para 1900, tengo que en Albacete había 21.512 habitantes. Pero, por ejemplo, para el año 2000, también tengo el dato de que había 149.667. Por otro lado, también puedo tener información sobre, vamos a suponer, sobre la superficie. Y entonces en el nodo superficie, pues tendremos que 926 kilómetros cuadrados. Bueno, ponemos así en número.
Fijaos que van apareciendo, conforme voy creando los nodos, os voy poniendo aquí también cómo se va generando esta estructura jerárquica, ¿no? de árbol. Bueno, pues así lo iríamos haciendo para varias ciudades. Aquí diríamos, por ejemplo, 3307. Fijaos, en el caso de esta segunda ciudad, de Álava, no tengo información sobre población, con lo cual no necesito incluir ningún nodo de población. En otras, pues puedo tener más información, por ejemplo. Voy a ir más rápido, porque esto ya cazáis la idea seguro. Y ahora, pues podríamos introducir también información sobre mares. En mi global. Pues, por ejemplo, aquí ya sería a lo mejor una relación nominal, sin datos por ahora. ¿De acuerdo? Como veis, vamos dándole cuerpo a la estructura y vamos decidiendo qué información almaceno asociado a cada elemento sobre la marcha. Lo único que tengo que tener en cuenta es, por supuesto, tengo que tener algún tipo de convención de cómo estoy almacenando esa información para después poder utilizarla. Pero ya, sí, con esto que hemos hecho ya tendríamos nuestro global cargado con información. Y aquí podéis ver un poco la representación gráfica de esa estructura de árbol. Bueno, pues hasta ahora ya hemos visto lo sencillo y flexible que es crear un global para ir almacenando nuestra información. Pero ahora, como decía, tenemos que acceder a esa información, tenemos que saber cómo acceder a esa información. Para ello, las primeras funciones que vamos a ver son $get y $data. $get nos permite obtener los datos almacenados en un nodo de un global que le pasemos como argumento o devolver un valor por defecto en caso de que ese nodo no exista. $data, por su parte, nos da información sobre si el nodo existe y tiene o no datos. Nos devuelve 0 si el nodo simplemente no existe. Nos devuelve 1 si el nodo que le indicamos tiene datos pero no tiene subnodos. Nos devuelve 10 si el nodo existe y de él cuelgan subnodos, pero no hay ningún dato asociado al nodo en particular. Y nos devolverá 11 si el nodo existe, tiene datos asociados a su nivel y además tiene subnodos. Os vais a encontrar con que muchas veces no os acordáis de cómo interpretar estos valores. En el fondo lo podríamos ver como que este comando, el $data, esta función, perdón, el $data, devuelve siempre 2 dígitos binarios, donde el primer dígito, el de la izquierda, se refiere a la existencia o no de subnodos y el segundo, el de la derecha, a la existencia o no de datos en el propio nodo que le estoy preguntando, que le estoy pasando como argumento. De esta forma ocurre que 00 se representa como un numérico 0 y 01 como 1. Si os fijáis, os he marcado ese 0 que no veis en gris. Pero ya digo, esta forma para mí es la mejor forma de recordar los posibles valores y significado de la respuesta que nos da la función $data cuando le pasamos como argumento un nodo de un global. Pero bueno, vamos a verlo. Bien, para mostrar cómo se usan estos dos comandos, el get y el data, volvemos a nuestro web terminal
y vamos a utilizar el global que acabamos de crear. Ahora mismo tenemos en mi global, esta información, ¿vale? Y vamos a intentar ver, bueno, vamos a jugar con data para ver cómo funciona. Bien, pues vamos, decimos write data sobre, por ejemplo, el nodo principal, el nodo raíz. A ver si adivináis qué va a devolver esto. Muchos diréis 1. Vamos a ver. Pues devuelve 1, 1. ¿Y por qué es esto? Esto lo que me está diciendo es 1. Este nodo existe y tiene subnodos, y 1 tiene datos. Sin embargo, ahí no veis datos. Si hago un write de mi global, no hay datos. Realmente sí tiene datos. Tiene el espacio vacío. El que no tiene datos sería este de aquí, este nodo. Ciudades AB, porque este nodo lo he creado directamente, se ha creado como nodo intermedio cuando estaba asignando población a la ciudad de Albacete del año 1900. Ahí se creó el nodo intermedio, pero no hay ningún set explícito en el nodo intermedio. Con lo cual, si ahora hacemos ciudades AB, efectivamente, aquí lo que nos está diciendo es 10, es decir, tiene subnodos, los tiene, los años, pero no tiene datos. Y de hecho, y esto ya nos va a servir para mostrar también un uso del get, si intento imprimir los datos de ese nodo, hago un write de ese nodo, me dice indefinido. Un write normalmente, para tener los datos de un global, normalmente de un nodo de un global se utiliza get, como hemos dicho. Si utilizamos get así directamente, va a ocultar el error. Por eso se utiliza el get y no se hace en este caso un write, pero bueno, no se hace un set del valor de un nodo en global a pelo directamente. El get nos evita los errores. Si quisiéramos que en vez de devolvernos nulo nos devolviera un valor por defecto, o bueno, no data, por ejemplo, ¿vale? Lo pondríamos como segundo argumento del get. ¿De acuerdo? Entonces, importante saber interpretar bien los resultados de todas las data, y que cuando queramos obtener información de un global, de un nodo de un global, para ponerlo en una variable, utilicemos siempre la función $get. Eso nos evitará errores en tiempos de ejecución si no hay datos en ese nodo en ese momento. Vale, y con esto yo creo que podemos pasar a comentar las siguientes funciones y comandos de manejo de globals. Seguimos. Tenemos también el comando merge, que nos permite copiar un global o una variable en otra. Importante, es una copia sobre el global destino, pero no se elimina ningún dato que ya pudiera haber. Sería, por ejemplo, una forma de añadir información adicional. Vamos a ver un ejemplo. Vale, pues vamos a crear un global nuevo. Ni siquiera va a ser un global, va a ser una variable multidimensional. Le vamos a llamar libro. Llamamos, por ejemplo, título. Ponemos pues Fundación e Imperio. Libro, autor, Asimov. Y ahora pongamos que queremos añadir este libro a un global biblioteca, que de hecho no existe todavía. A ver, okay. Y biblioteca. ¿Vale? No lo tenemos y hacemos un merge. El libro. Con lo cual estrenamos
nuestra biblioteca. Hacemos ahora biblioteca. Ahí lo tenemos. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos añadir más información más detallada a mi libro, Asimov, y también el libro del año 1952, creo que fue. Lo tenemos, y si hacemos ahora merge teca igual al libro, pues ahora veremos que ha añadido esa información, es decir, respeta. De hecho, sobreescribe, lo que ha hecho realmente es sobreescribir en este caso. Pero básicamente lo que hay que darse aquí es que respeta los datos que contuviera el global de destino y simplemente añade, sobreescribiendo si procede, la nueva información, los datos que contiene el nuevo global, digamos, fuente del merge. Vale, pues seguimos. Luego tenemos la función order. La función $order es muy importante. Nos va a permitir recorrer un global de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Siempre nos da como resultado el subscript siguiente al que indicamos. En ese subnivel, importante. Es decir, recorremos un global de izquierda a derecha o derecha a izquierda en el mismo subnivel. Por defecto se moverá en orden alfabético creciente según la ordenación alfabética o la collation asociada al global. Si queremos cambiar el orden, debemos añadir un -1 como segundo parámetro. Y en ese caso se moverá en orden alfabético decreciente. Si añadimos un nombre de variable como tercer parámetro, la va a crear y añadirá el valor del dato almacenado en ese nodo siguiente a esa variable. Si lo hubiera, si tuviera datos, claro. Si el nodo no contiene datos, devuelve blanco. Vamos a hacer un ejemplo rápido y vamos a mostrar, os voy a mostrar, vaya, una de las formas más habituales de recorrer un global con $order. Vamos a utilizar myGlobal y vamos a recorrerlo. De acuerdo, pues para hacer nuestro ejemplo y ver la forma típica de utilizar un $order para recorrer el global, lo que vamos a hacer es utilizar el VS Code para crear una pequeña rutina. A la vez en la pantalla estamos utilizando Web Terminal para poder probarla y que veáis los resultados conforme vamos haciendo. Entonces, bien, vamos a crear aquí una rutina nueva en User y le vamos a llamar recorre global.mac. Ok, y aquí empezamos a crear nuestra rutina. User recorre global. De acuerdo. Ponemos una etiqueta de inicio. No es necesario, pero bueno, no es una mala costumbre. Y aquí empezaríamos a codificar. ¿Vale? ¿Cómo funciona el $order? Lo que hemos dicho es que el $order recibe como argumento el global con un nodo, con uno o varios nodos, depende del nivel en el que nos queramos mover, y empieza a recorrerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cuál es la forma de arrancar? Vamos a ver aquí abajo ahora el global en el que vamos a funcionar. Vamos a limpiar el terminal, que es nuestro myGlobal. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a recorrer las ciudades. Para recorrerlo, lo que haríamos sería directamente, si yo hago aquí, para que veáis el resultado, un write order de myGlobal ciudades y le digo que empiece por el primer nivel, es
el primer subscript, el blanco, cuál es el siguiente, ¿no? Le digo, ¿cuál es el siguiente subscript? A blanco, lo que me dice es el siguiente subscript es AB. Es decir, nos acaba de posicionar aquí. ¿Vale? Si ahora yo le dijera cuál es el siguiente a AB, me dice AL. Es decir, la ejecución de $order lo que me va dando es el siguiente subscript en orden alfabético. ¿Vale? Si quisiera ir al revés, por ejemplo, le pondría aquí -1 y me diría que el siguiente subscript en orden inverso a AB es blanco, es decir, he acabado de recorrer el global en esa dirección. Sin embargo, por ejemplo, si le hubiera dicho que empiece por AL, con orden inverso, de derecha a izquierda, me da AB. ¿De acuerdo? Vemos un poco la idea. Es decir, si yo cada vez que ejecuto order me quedo con el índice que me va devolviendo, puedo utilizar ese índice a su vez para en la siguiente ejecución moverme al siguiente y así sucesivamente. Es decir, esto es un loop. Con lo cual, lo que vamos a hacer aquí es decir, vale, pues cojo el índice, que una variable es el i de x, le digo $order, el global que quiero recorrer, del nodo ciudades, y que empiece en el blanco, ¿vale? Empiece en el principio. Dirección por defecto, y le voy a pedir también que me recoja el valor que encuentre en el siguiente nodo. ¿Vale? Es decir, en esta línea yo tendría en i de x, si hay un nodo que cuelga de ciudades, lo tendría aquí en i de x ya. ¿Vale? Con lo cual, aquí lo único que le tengo que decir es, mientras i de x sea distinto de blanco, es decir, si has encontrado algo, pues simplemente voy a pintarlo. Digo, bueno, pues write nodo, lo que hayas encontrado, i de x, y también valor, lo que hayas encontrado. Como estoy en un bucle, me interesa seguir avanzando. Entonces, ejecuto la misma sentencia que hay arriba. Order, mi global, ciudades, con la diferencia de que ahora ya no le paso dobles comillas, es decir, no le paso un string vacío, o null, por decirlo así, sino el i de x, y así parte de él para buscar el siguiente nodo, por orden alfabético. Y lo mismo, si lo encuentra y tiene un valor, me lo almacena la variable del valor. Y así esto se irá repitiendo este bucle hasta que llegue al final, a la derecha, y en el último nodo, la siguiente vez que ejecute el order, volverá a poner i de x igual a comillas, comillas. Llegará arriba del while, verá que i de x es igual a comillas, comillas, y se acabará la ejecución del while. ¿Vale? Tenemos aquí un quit o un return, le da igual, y compilamos. Si ahora nos vamos abajo, vamos a limpiar el terminal y ejecutamos nuestra rutina. User, le hemos llamado recorre global. ¿De acuerdo? Entonces se ha recorrido en ese nivel, bueno, pues todos los nodos de ese nivel de ciudades. Bueno, por último nos quedaría $query. $query se utiliza bastante menos. Básicamente, si le pasamos como referencia un nodo determinado de un global, nos devuelve la referencia completa al siguiente nodo que exista y que contenga un valor. Aparte del hecho de que $query devuelve una referencia completa al nodo, mientras que $order devolvía el valor de un subscript, del siguiente subscript, hay un par de diferencias fundamentales. $query devuelve solo referencias a nodos que tienen un valor y, importantísimo, puede saltar de nivel
si ese nodo se encuentra en el siguiente nivel y puede ir hacia arriba o hacia abajo, donde se encuentre el siguiente nodo con valor. Es decir, básicamente $query lo que nos va a permitir es recorrer rápidamente las hojas del árbol, entendiendo por hojas aquellos nodos que tienen asociados un valor. Vale, también hay otras funciones interesantes como $name, $QLength y $QSubscript, que bueno, como os pongo aquí, nos van a permitir, pues en el caso de la primera, crear referencias. En QLength nos va a permitir contar niveles en una referencia que le pasemos, y en el caso de QSubscript, pues obtener el valor de un subscript en un nivel determinado. Bueno, vamos a ver también, vamos a hacer un pequeño ejemplo para verlo. De acuerdo, pues para hacer este pequeño ejemplito volvemos a nuestro VS Code, donde vamos a hacer una pequeña rutina, y mantenemos abierto también una ventana al terminal para hacer pruebas. Lo primero, vamos a ver cómo funciona query en el terminal, qué resultados nos da. Para eso vamos a utilizar nuestro global, mi global, que hemos creado antes, y vamos a probarlo. Venimos al terminal y simplemente ejecutamos query sobre mi global. Fijaos que no le pasamos, digamos, un string con el nombre del global, sino que le pasamos la variable mi global. Circunflejo mi global, y él lo que nos va a dar es el primer nodo que tiene valores en este global. Si ahora, por ejemplo, le pasásemos ese nodo, nos va a dar el siguiente nodo que tenga valores, y así sucesivamente, que tenga algún valor, vaya. Fijaos, aquí ha saltado directamente de nivel. Bueno, en el primer caso también saltaba de nivel. Y aquí más claramente ha pasado, ha obviado de hecho el nodo P, porque no tiene valor, era un nodo intermedio, sin valor asociado, y se ha ido directamente, digamos, a la población del año 1900 de la ciudad de Albacete, en este caso. ¿Vale? Es decir, ya vemos más o menos cómo funciona. $query lo que admite como parámetro es el global en sí, la referencia al global en sí. Es como si fuera la variable en sí. ¿Vale? Ok, entonces con esto vamos a hacer nuestra rutina. Entonces nos venimos aquí y creamos pues una rutina que sea, por ejemplo, pues esto, ejemplo query.mac. La creamos y, como siempre, rutina user ejemplo query. Nuestra etiqueta de inicio. Y ahora, bien, lo que vamos a hacer, lo primero es vamos a utilizar, bueno, voy a aprovechar, sí, vamos a utilizar la indirección. Entonces vamos a crear una variable x donde va a tener el nombre del global que yo quiero utilizar. Así luego nos va a permitir, o nos permitiría esto, cambiar el global sobre el que queremos actuar. Y vamos a hacer simplemente una rutinita que nos recorra todo el global desde el principio, independientemente de qué global se trate. Entonces vamos a suponer que vamos a partir de mi global, y ahora pues hacemos un for que lo que va a hacer es ir recorriendo, bueno, pues básicamente lo que haríamos es ir pasándole query con la indirección, con el @ con la arroba, así le estamos pasando mi global como variable, y él nos devolvería el primer nodo. La siguiente iteración en la variable x, la siguiente iteración x tendría, como hemos visto abajo antes, ya mi global y entre paréntesis ciudades, que es lo que le volvería a pasar, con lo cual la siguiente iteración pasaría a ciudades AB y la siguiente iteración a ciudades AB P 1900,
y así sucesivamente. Vale, si le queremos controlar un poco esto para imprimirlo, por ejemplo, vamos a hacer que se imprima con cada iteración una línea. Vamos a utilizar la función increment de la variable i, así nos imprime una línea y aquí vamos a imprimir el resultado. Write resultado del $query, que es la X. Nos faltaría una salida de este bucle, porque si no estaría continuamente pasando. Aquí, por ejemplo, podemos decir que salga, como es una salida del bucle, lo hacemos con quit, decimos que salga si X es nulo, es decir, no he encontrado ya nada. Fijaos que estoy utilizando una operación post condicional, acordaros, todos los comandos de ObjectScript admiten operaciones post condicionales con los 2 puntos. Así lo que va a hacer es evaluar esa expresión, el x igual a nulo, y si es true, ejecuta el quit y por lo tanto saldría del for. Y aquí, una vez fuera del for, simplemente hacemos un return. Ya lo tenemos, control S para compilar y ahora vamos a ejecutarlo. Lo veremos aquí, do user ejemplo query y aquí lo tenemos. Independientemente del global que yo le haya indicado, que lo tendría aquí en esta variable, con esta pequeña rutina sería capaz de recorrer todos los nodos que tengan un valor de global. Bueno, por ejemplo, y ahora si quisiéramos utilizar alguna de las funciones que hemos visto antes, como qlength, $name, qsubscript, por ejemplo, vamos a utilizar qlength. qlength, right, qlength espera una referencia a un global, entonces, pues, por ejemplo, perfectamente podría recibir la entrada, o sea, la salida, perdón, de $query. Ciudades 3. Bueno, con lo cual lo que está diciendo es que la salida de $query, esa referencia tiene 2 nodos, porque habrá ofrecido ciudades, AB, es decir, tiene 2 niveles esta referencia. ¿Vale? Bueno, lo demás tenéis ejemplos para cada una de las funciones, ya tenéis ejemplos en la documentación, pero bueno, básicamente son muy sencillitas de utilizar. De acuerdo, bueno, pues para cerrar esta sección de manejo de globals, vamos a hacer otro ejemplo, en este caso para generar un global de forma automática, con un número X de niveles y con I nodos por cada nivel. ¿Vale? Lo que veis en pantalla sería un ejemplo de global al que querríamos llegar. No nos vamos a complicar mucho con el nombre de los nodos en cada nivel o el contenido. Básicamente, en cada nivel los nodos o subscripts son 1, 2, 3, según el número de nodos por nivel que establezcamos. Y en cada nodo, excepto en el raíz, pondremos como dato el literal dat00 seguido del número de nodo o subscript. En los nodos o subnodos 1 tendremos entonces dat001, en los nodos o subnodos 2 tendremos dat002 y así sucesivamente. Vale, pues lo que os muestro aquí es una plantilla de inicio si queréis probar a hacer vosotros la rutina. Y después la vamos a hacer juntos. Básicamente es una rutina que empieza con nuestro bloque start. En este bloque start simplemente lo que hacemos es llamar a una función load que vamos a codificar después. En esta función load ya directamente le vamos a pasar el nombre del global que queremos crear, el número de niveles hasta donde queremos ir bajando y el número de nodos que tenemos que crear automáticamente
por cada nivel. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que va a hacer esta rutina load es validar que el parámetro que se le haya pasado en PGLB corresponde a un nombre de global válido, ¿vale? Aquí lo que tendremos que hacer es utilizar nuestro operador pattern que vimos al principio para validar que el nombre del global pues empieza con un acento circunflejo, empieza el primer carácter es un alfabético y después ya le pueden seguir alfanuméricos, incluso el operador, el punto. En caso de que no se cumpla, pues entonces retornaría un error que básicamente haría un return de esto que os indico aquí, el system status error. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es crear, y esto ya os pongo el código para no complicarnos mucho la vida, vamos a crear, digamos, un global o una variable multidimensional que almacena, digamos, un global, un dummy, un global base, por si el global que nos indican aquí no existe previamente, para que tengamos un global, digamos, que ir reproduciendo, ¿no? Replicando. Con lo cual, si no hay nodos o el global no existe, como digo, lo que va a hacer es ejecutar un merge inicial con el nombre de global que le hayamos pasado aquí, y a ese merge le va a añadir el tdummy, ¿vale? Con lo cual va a crear, digamos, el primer global semilla. Una vez que ya llegamos a este punto, ya nos aseguramos de que el global existe y ya tiene por lo menos un nodo. Y a partir de ahí vamos a hacer un bucle que repetiremos tantas veces como niveles hayamos indicado aquí, donde vamos a ir, digamos, cargando en cada nivel, vamos a ir buscando los nodos que existan en ese nivel. Para eso vamos a ir utilizando query, y nos va a ir el $query, nos va a ir pasando de un nodo a otro, y si estamos en el nivel correcto, es decir, para eso utilizaremos QLength, si estamos en el nivel correcto, que nos marque esta variable pLevel en este momento, bueno, la variable iLevel, perdón, lo que haremos es hacer el merge con el global dummy, es decir, añadirle otro nivel en el fondo, ¿vale? Y así lo iremos haciendo hasta que lleguemos al final al número de niveles que queremos construir, ¿vale? Y veremos qué queda. Pues venga, ahora dale al pause, como siempre. Te animo a intentarlo, verás que es facilito, hay que darle una vuelta. Te va a obligar a trabajar con $query, con $data, con $QLength, ¿vale? A entender un poquito cómo funciona esto de los globals. Venga, pues pause y a intentarlo. Y si no, pues continúa y vamos con la solución. De acuerdo, bueno, espero que lo hayas intentado y que te haya salido, y si no, pues vamos a hacerlo juntos. Bueno, lo primero, esta parte ya decíamos que la teníamos ya resuelta, simplemente es el inicio y hace una llamada directamente a la función load, que la vamos a implementar pasándole el nombre del global que quiero que genere, el número de niveles de ese global y el número de nodos por nivel que tiene que añadir. Vale, pues lo primero es validar que lo que nos hayan pasado en la variable, en el argumento, perdón, PGLB, sea un nombre de global válido. Y si no, tengo que retornar la función de el error que me han indicado aquí, con lo cual esto directamente lo voy a copiar y vamos a suponer que hiciéramos un return. Vamos a ir por partes. Hacemos un return de esto. Realmente esto solo lo tengo que retornar, el error, si se cumple una condición. ¿Qué condición? Lo voy a poner como postcondicional, y es que PGLB no cumpla con un patrón, o sea, no cumpla con el patrón que ahora vamos a indicar, que tiene que ser sí o sí un circunflejo. Luego, a partir de aquí, sí o sí
uno o más caracteres alfabéticos, y cumplido esto ya nos da igual que sea un alfabético, un numérico o un punto en el nombre, con lo cual podemos decir 0 o tantos como quieras, ¿el qué? Pues lo que introduzcamos entre paréntesis como opciones, y aquí diré pues un alfabético, un numérico o un punto. ¿Vale? Con esto ya estamos aplicándole el pattern a PGLB y sabemos que el nombre que nos pasen aquí en este argumento va a cumplir con digamos las condiciones que tiene que tener el nombre de un global. Bien, resuelto esto ya lo teníamos también hecho, implementado. Generamos aquí un global base, que es el que vamos a replicar por los distintos nodos. Y aquí tenemos que verificar si existe o no el global que nos están indicando, porque puede ser que queramos añadir nodos extra, perdón, niveles extra a algún global que ya exista, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a utilizar la función data para ver si existe o no y si tiene datos. Entonces, acordaos, la función data devolvía 0 si el global o el nodo no existía. Devolvía 1 si el global o el nodo existía y tenía datos. Devolvía 10 si el global o el nodo tenía subnodos, pero no tenía datos a su nivel, y 11 si tenía subnodos y tenía datos a su nivel. ¿Vale? Lo que nos interesa ahora comprobar aquí es si no existe o no hay nodos. Porque si no existe y no hay nodos, lo que tenemos que hacer es hacer un merge con el dummy para, digamos, empezar a crear a añadir niveles a ese árbol, porque puede que nos hayan pasado simplemente el nodo raíz de un global, ¿vale? O solo exista el nodo raíz de un global, ¿no? O sea, un global nuevo. Pero bueno, vamos allá. Entonces aquí, como nos lo han pasado por variable, vamos a utilizar también la indirección. Pasamos el nombre del global, decimos si es menor que 10, estamos en situación de que no existe o no tiene subnodos. Y en ese caso, hacemos un merge, y aquí sí, PGLB con dirección y el dummy que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Aquí ya nos aseguramos de que ya tenemos un global y tiene subnodos. Y ahora ya simplemente tenemos que ir recorriendo o haciendo en bucle tantas veces como niveles nos hayan pedido, e ir añadiendo en cada nodo de cada nivel, ir añadiendo nuestro global dummy. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es preparar la referencia, como nos dice aquí, para empezar a iterar en el global con QQuery. Y aquí lo que haremos es, primero, vamos a asegurarnos de que si, por ejemplo, nos han pasado el nombre del global con paréntesis y nodos, subnodos, nosotros queremos quitarnos todo lo que tenga que ver con nodos o lo que sea. Solo los queremos quedar con el nombre del global. ¿Vale? Entonces, buscamos en el argumento si existe un paréntesis. Y si existe, directamente nos quedamos con la primera parte, lo que está a la izquierda del paréntesis. Y ahora, para poder empezar a utilizar query, necesitamos añadir, digamos, la referencia inicial aquí. Vale, entonces vamos a añadir 1, 2, 1, 2. Acordaos, el carácter de escape de las dobles comillas son las propias dobles comillas, ¿vale? Con lo cual aquí lo que habremos construido es algo así. Test GBL, esto es lo que tendremos, ¿vale? Si no tocamos nada, esto es lo que tendremos cuando se ejecute este piece, ¿de acuerdo? Con lo cual esto ya se lo podemos inyectar directamente al $query y nos devolverá, en este caso, el primer nodo que se encuentre. Pues ahora decimos, usamos query, vamos a seguir, set glb
ref igual a query de la referencia que hemos construido. ¿De acuerdo? Y ahora, si he encontrado algo, un nodo posterior, es decir, si glbref no es nulo y estamos en el nivel correcto, es decir, si la longitud del subscript coincide con iLevel, perdón, pues entonces hacemos el merge, es decir, añadimos un nodo más. ¿Okay? Entonces, vamos aquí, if global ref no es nulo y aquí utilizamos la qlength de global ref coincide con iLevel, es decir, estoy en el nivel correcto, entonces añado a este nodo en el que me encuentre, es decir, en glb ref le añado tdummy y sigo iterando hasta que llegue al, digamos, último nodo con datos, ¿vale? Que si está en el global. Y con esto, en principio, ya lo tendríamos. Vamos a compilar, compilación correcta, y nos vamos aquí. Vamos a ver si tenemos algo. Y si lo tuviéramos, yo creo que no, en global test gbl, subimos aquí, test gbl, pues sí, pues hago un kill, test gbl, ahora no tengo nada, limpiamos el terminal y ahora vamos a ejecutar nuestra rutina, user, carga global, y hacemos ahora otra vez el test gbl. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. ¿Veis? Ha quedado hasta niveles por defecto, le habíamos puesto 4 niveles. 1, 2, 3, 4. 5 crea uno más porque parte de un global semilla, con lo cual añade 4 niveles, es lo que está haciendo. Y ya tendríamos. Con esto ya hemos probado las funciones, las $query, hemos probado las $data, hemos probado el pattern, ¿de acuerdo? Ya hemos probado la indirección, ¿vale? Darle una vueltecilla más, probarlo, y entiendo que es un poco rápido, quizá un poco confuso, porque hemos mezclado varios conceptos, pero como veis es muy fácil empezar a crear estructuras, sobre todo para pruebas y tal, de globals, bueno, muy rápidamente, ¿no? Sobre todo para pruebas, ya digo, luego esto lo haré de otra manera. Muy bien, pues nada, vamos a seguir. Vamos con las transacciones. Digamos que en la práctica no será muy frecuente que tengamos que manejar nosotros las transacciones a bajo nivel, porque normalmente lo hará Iris automáticamente cuando accedemos a objetos para modificarlos, crearlos o eliminarlos. Igualmente cuando accedemos a tablas para añadir, modificar o eliminar filas. Pero bueno, igual eso lo veremos luego, igual me estoy anticipando ahora. No obstante, sí que podemos necesitar transacciones de más alto nivel que engloben a otras, digamos, atómicas, y que quizá necesitemos confirmar o deshacer en su conjunto. Y en todo caso, para trabajar con globals de forma transaccional, lo vamos a necesitar sí o sí, junto con la gestión de bloqueos, si nuestra solución pues va a trabajar en un entorno de concurrencia. Pero bueno, de bloqueos hablaremos ahora después. Bien, pues para gestionar transacciones básicamente necesitamos 3 comandos y una variable. Los comandos tstart para iniciarla, trollback para volver a la situación anterior o de inicio, y tcommit para confirmar y dar por buena la transacción. En cuanto a la variable, se trata de la variable $tlevel, que también se puede llamar por $tl, y es una variable de sistema que nos va a indicar el nivel de transacción en que estemos en cada momento. Si no estoy en transacción, tiene valor 0.
y según vaya anidando transacciones, se irá incrementando en una unidad con cada nueva transacción anidada. Por ejemplo, $TRollback1 decrementa $TLevel en 1 y repone los valores transaccionales a sus valores de antes de la transacción en que nos encontremos. $TRollback sin argumentos pone directamente $TLevel a 0 y devuelve las variables transaccionales a los valores del principio, antes de que comenzase ninguna transacción. Y por último, tCommit confirma, hace commit de la transacción en que nos encontremos en este momento y decrementa en 1 el $TLevel. En el momento en que $TLevel es 0 y solo entonces Iris da por concluida la transacción. Ojo con tRollback. Si os habéis dado cuenta, he dicho que repone los valores transaccionales. Cuando digo esto, que afecta a valores transaccionales, es porque no se retrotraen a sus valores actuales las variables, ni las variables locales, ni los globals privados. Bueno, y básicamente yo creo que con estos conceptos ya nos podemos manejar un poco con las transacciones. Os voy a mostrar un pequeño vídeo justo a continuación, muy sencillito, para que lo veáis. También lo podéis hacer, por supuesto, vosotros mismos en vuestro terminal. Ya os digo que es lo mejor para ver cómo funciona. Os lo voy a mostrar en silencio, no lo voy a comentar. Simplemente deciros, voy a jugar con 3 globals, X, Y y Z. Tanto X como Y existirán de inicio con valor 0. Luego empezaré con hasta 3 transacciones anidadas con testStart e iremos viendo cómo cambia $TLevel. De hecho, asignaré ese valor $TLevel a los globals que tengamos. En un determinado nivel de transacción crearé un global nuevo, $Z, y también en un determinado nivel utilizaré la función atómica $increment, que luego veremos, para incrementar el valor en este caso, del global Y. Veréis que eso significará que el global Y ya no puede volver hacia atrás en sus valores, aunque hagamos un rollback. Bueno, y por último iré haciendo algún commit y rollbacks de uno en uno para que veáis cómo cambian los valores de los globals y de la variable $TLevel. Venga, pues vamos allá, a por el vídeo. De acuerdo, pues espero que haya quedado suficientemente claro. Pasamos ahora al siguiente tema y vamos ahora con los bloqueos. Lock es el comando que nos va a permitir gestionar los bloqueos. Es importante que tengas en cuenta que no se puede bloquear un recurso de bajo nivel realmente. Es decir, en realidad no se puede bloquear la escritura en un global, por ejemplo. Aunque vamos a hacer lock de lo que se supone que es un global, ¿no? Lo que debemos hacer realmente es fijar los criterios en nuestra aplicación para decidir quién y cuándo puede escribir en un global, y a eso es a lo que nos ayuda este comando y los distintos tipos de bloqueos, porque si hacemos que nuestra aplicación lo utilice,
el propio comando nos va a dar ese control a nivel de aplicación para compartir recursos, ¿no? Para gestionar el acceso concurrente a recursos. Vale, pues los bloqueos pueden ser exclusivos, compartidos o escalables. Bueno, o escalables. Y los desbloqueos diferidos o inmediatos. Eso lo vamos a indicar en el lock type. El nombre del lock o bloqueo sigue las mismas convenciones que utilizábamos para las variables locales y globales. No puede empezar por numérico, puede empezar por acento circunflejo, es sensible a mayúsculas o minúsculas, etc. ¿Vale? Bien, de acuerdo. Pues en cuanto a lock type, si no indicamos nada, lock intenta aplicar un bloqueo exclusivo. Vaya. Si ese recurso ya tiene algún bloqueo, el bloqueo exclusivo fallará. Entonces para eso tenemos el timeout. Con el timeout indicamos el tiempo que vamos a esperar para obtener el bloqueo sobre el recurso. Si llegamos al timeout, el lock termina y así se evita que se quede indefinidamente esperando. En caso de que el lock haya tenido éxito, la variable $test tendrá el valor 1 inmediatamente tras el lock, y si no tendrá valor 0. Digo inmediatamente porque si queremos comprobarlo, tiene que ser inmediatamente cuando intentamos hacer el lock, porque si no, cualquier otra operación a lo mejor puede haber afectado a esa variable $test. Vale, pues volviendo al lock type, admite los valores S si solicito un bloqueo compartido, es decir, quiero marcar que estoy trabajando con ese recurso, pero permitiendo el acceso a ese recurso por parte de otros procesos. En realidad, permitiendo bloqueos compartidos adicionales, porque como he dicho, no se pueden físicamente bloquear recursos. El valor E de escalación puede utilizarse solo o con el valor S. Básicamente con la E estamos indicando que si se alcanza un número determinado de bloqueos de ese tipo sobre ese mismo recurso, ese bloqueo se extiende a todos los recursos del nivel superior. En el caso de un global, aplicaría ese mismo bloqueo al nodo de nivel superior. ¿Vale? Ese límite por defecto es de 1000 locks, pero bueno, se puede configurar. Básicamente lo que se pretende es que operaciones masivas no sobrecarguen, sobrepasen el tamaño máximo de la tabla de bloqueos. Vale, luego tenemos valores de lock type diferidos e inmediatos para desbloqueo diferido o desbloqueo inmediato que podemos aplicar, ya digo, a los desbloqueos. En el primer caso espera a que termine la transacción para desbloquear y en el segundo desbloquea de inmediato. Bien, tampoco me quiero extender mucho con el tema de los bloqueos para no resultar muy farragoso. Todo el detalle lo tenéis en la documentación. Y además es muy probable que si no utilizáis OpenScript a nivel muy avanzado, es muy probable que no tengáis que utilizar tampoco bloqueos. Sobre todo también si basáis la persistencia de las soluciones con las que trabajáis en Iris en objetos o tablas, ya que, en fin, ahí todo el tema de bloqueos estará resuelto automáticamente. Pero bueno, aún así, conviene que sepas de dónde vienen y cómo se gestionan a bajo nivel, y por eso he querido incluirlos aquí en este video tutorial. Vale. Pues vamos a ver ahora brevemente las funciones $increment y $sequence, y enseguida vamos a hacer un pequeño ejemplo para hacer un uso básico de logs. Vamos a implementar una pequeña API que nos permitirá hacer las típicas operaciones CRUD de crear, create, read, update and delete, crear, leer, modificar y borrar en el mundo transaccional. No vamos a utilizar transacciones por no complicarlo demasiado, pero bueno, sí vamos a utilizar bloqueos. Y utilizaremos un global, ¿no? para hacerlo, como un global de almacenamiento para hacerlo. Vale, pues seguimos. Vamos con el último toque de teoría antes de hacer un par de ejercicios. $increment y $sequence son dos funciones muy importantes y son clave en la inserción masiva de datos.
Ambas permiten incrementar una variable en una operación atómica y no reversible, ni siquiera aunque forme parte de una transacción. Es decir, quiero decir con esto que el rollback no le afecta. Si el valor de una variable se ha incrementado con un increment o un $sequence en el contexto de una transacción, aunque esa transacción no tenga éxito y sea deshecha con un rollback, los valores de esa variable permanecen. Tanto $increment como $sequence pueden aplicarse sobre variables temporales, globales o multidimensionales. En el caso de $increment, además, podemos hacer que incremente o decremente una variable por 1 o por cualquier valor que indiquemos como segundo argumento. Mientras que en el caso de $sequence no se puede indicar el valor, siempre incrementa y siempre incrementa de uno en uno. Y bueno, en ambos casos, si la variable que indicamos no existe, la crean. ¿Cuál es la diferencia más importante? Pues que $sequence permite coordinar los rangos de incremento de una misma variable entre varios procesos. Por tanto, actuará cuando esa variable sea un global, más que nada porque es la única variable que pueden ver dos procesos distintos a la vez. Con $increment, si tuviéramos varios procesos utilizando un mismo recurso a la vez, o sea, utilizando $increment a la vez sobre un mismo global, podríamos tener problemas de contención al intentar acceder a un mismo recurso al mismo tiempo para actuar sobre el mismo valor. Con $sequence esto se evita porque los procesos se coordinan entre sí y se autoasignan rangos de incremento para no pisarse unos a otros. Y esos rangos de incremento van aumentando según la demanda del recurso por parte de cada proceso. Si Iris nota que un proceso incrementa con mucha frecuencia, pues le irá aumentando el rango dedicado a ese proceso. Vale, pues lo podemos probar muy fácil. Abrimos dos sesiones en Iris, como las que yo tengo aquí abiertas, en dos terminales, y ejecutamos el mismo loop en cada una de ellas. Son dos sesiones, por lo tanto son dos procesos que van a intentar acceder de forma concurrente, en este caso, al global circunflejo datos. Es un loop que va a intentar hacer 10.000 iteraciones con un hang, una parada de 0,05 segundos entre iteración, y en cada iteración va a intentar va a obtener un número que será un numérico creciente sobre el global datos. Lo va a incrementar y se va a quedar con el valor de cada proceso. Y cada iteración nos va a indicar cuál es el valor asignado por el proceso y cuál es el valor real que haya en ese momento en datos, sabiendo que hay otro proceso que también va a estar modificándolo. Entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces vamos a ejecutar aquí y aquí y cortamos y aquí podemos ver cómo el valor actual del global no coincide en muchas ocasiones con el valor que le está asignando el proceso. Cada proceso, cuando necesita un rango de recursos, se lo pide al global, incrementa su valor actual y el siguiente proceso parte de ese valor para coger su rango. Y a partir de ahí se queda en su rango y empieza a asignar hasta que se le acaban los valores y vuelve a pedir otro rango. Y así sucesivamente. De esta manera se evita la colisión entre los dos procesos en el acceso a un mismo recurso. De acuerdo, pues para cerrar este módulo os voy a proponer dos ejercicios. Uno en el que simplemente utilicemos un global para almacenar información estructurada y otro en el que construyamos una API para también gestionar el almacenamiento y gestión de datos en un global, pero contemplando bloqueos. Bien, en este ejercicio queremos crear una estructura que almacene información de clientes de forma persistente. Para ello vamos a almacenar los datos de nuestros clientes en un global llamado clientes, que tiene una estructura con dos niveles. El primer nivel será para la sede en la que se supone que se registró el cliente. Y el segundo lo va a determinar ya el número de cliente en sí. Por cada cliente tenemos los datos más relevantes como una cadena, como un string en que se recogen cada uno de los distintos datos
asociados al cliente, separados cada uno entre sí por un acento circunflejo. Bien, esto en cuanto al almacenamiento. Respecto a funcionalidades, tenemos también que implementar una función de búsqueda por primer apellido y otra de búsqueda por ID del cliente. La idea es mostrar por pantalla los datos del cliente o clientes que tengan un determinado primer apellido y del cliente con un determinado ID. Y luego tendremos también que implementar dos pequeñas funciones que nos devuelvan la descripción del tipo de cliente y el estado, pues según el código numérico de 1 a 4 que hemos establecido aquí, ¿no?, en nuestras especificaciones. Con este ejemplo, aparte de utilizar un global como almacén de datos, vamos a utilizar lo que se llama un global invertido para crear un índice, en este caso por primer apellido, y que vamos a ir creando al mismo tiempo que generamos y registramos los clientes. Bueno, echa un vistazo a las especificaciones e intenta hacerlo tú mismo. Dale al pause ahora para leerlas tranquilamente. Si quieres un poco de ayuda, continúa y te muestro una plantilla de una posible solución. Si no quieres ningún tipo de ayuda, pausa el vídeo. Pero ya, que continúo. De acuerdo, pues aquí tenemos la plantilla que os comentaba, la tenéis en el directorio templates user, se llama clientes.mac, y básicamente os describo aquí una posible solución. Vosotros podéis haber dado con otra, esta es una solución posible. Yo la he dividido en varios procedimientos, subrutinas, bloques, como queréis llamarle. Uno es el de inicialización, donde hago un kill de todos los globals que voy a utilizar, clientes IDX, que sería el global invertido, y códigos, donde almaceno los maestros, que dejo aquí para que no os compliquéis la vida con la definición de maestros, tanto de tipo de cliente como de estado. Luego tendríamos el procedimiento o subrutina de generación propiamente dicha, donde le indicaremos por parámetro el número de clientes que queremos que genere. Y luego tenemos las subrutinas que implementan las funcionalidades que os comentaba. Por un lado, estas pequeñas funcionalidades para obtener la descripción del tipo de cliente en función del código numérico que le hayamos dado, del 1 al 4, acordaos, y se iría a este global a sacar esa descripción que retornaría por aquí. Lo mismo con el estado de cliente, le pasaríamos por parámetro el código del 1 al 4, sería su global de maestros, y devolvería la descripción del código de estado que le hayamos indicado. Y estas serían las funcionalidades que hacen uso de las funcionalidades de búsqueda. Esta en concreto de búsqueda por apellidos, siempre para una sede determinada. Se supone que habremos ido generando el global invertido, este global clientes IDX, donde vamos indexando por apellido, con lo cual nos va a facilitar luego, cuando me pasen una sede y un apellido determinado, nos va a facilitar el buscar qué clientes, aquí pone empleados, bueno, qué clientes, cuáles son los IDs de los clientes que tienen ese apellido, que puede ser ninguno, uno o varios, ¿no? Y para cada uno de estos IDs nos iremos al global, ese loop, por supuesto, lo haremos sobre el global, este global invertido. Y cuando encontremos un ID nos iremos al global de datos, donde hemos registrado los datos, e imprimiremos el string de datos completo, incluso con los circunflejos. No os preocupéis de separar los campos, simplemente un ejercicio. Bueno, pues para cada cliente imprimimos todos los datos a pantalla. Lo mismo haremos en la función de búsqueda por ID, lo único que en este caso pues será mucho más fácil, porque ni siquiera tenemos que tirar del índice. Al darnos el ID único de un cliente para una sede determinada, directamente nos iremos al global de datos, donde tenemos el registro, e imprimiremos los datos. No me voy a explayar más en la descripción de la plantilla, porque ya está, yo creo, básicamente explicado en los comentarios más o menos cuáles serían los pasos a implementar para conseguir la solución a este ejercicio. En cada uno de los comentarios, si os fijáis, os he puesto algunas pistas de qué podríais usar. Igual no es necesario,
o lo hacéis de otra manera, pero bueno, es un poco por dónde van a ir los tiros en la solución que yo implemente. Bueno, y yo creo que con esto ya tenéis lo suficiente. Vale, pues ahora sí, darle al pause, coger este template y a trabajarlo. Vale, pues pause y a probar. Y si queréis ver la solución, pues darle a continuar o, bueno, continuar, no hay el pause. Venga, hasta ahora. De acuerdo, pues vamos allá con la solución. Tenemos aquí nuestra plantilla y, como os decía, tenemos varios bloques. Inicializa, genera, que es la que se va a encargar de hacer toda la generación, la búsqueda de la descripción por cliente, por estado de cliente, por tipo de cliente, estado de cliente, y luego la búsqueda por apellidos y por ID. En la parte de inicialización, como os decía, ya está hecha, básicamente. Lo que hacemos es, cada vez que llamamos a inicializar, vamos a hacer un kill, vamos a eliminar completamente los globals clientes, clientes IDX y códigos, que luego crearemos. De hecho, códigos es nuestro global, digamos, de maestros, donde definimos los tipos de cliente y el estado por posición. Es decir, el tipo de cliente 1 va a ser distribuidor, tipo de cliente 2 va a ser mayorista, el 3 es de la tercera posición minorista, 4 usuario y así. Y lo mismo con estado. El estado 1, posición 1, activo. Estado 2, posición 2, cerrado, incobrable, lista negra, ¿vale? Es decir, inicialización lo tenemos resuelto. Antes de pasar por la parte de generación, que es la más, digamos, compleja, vamos a hacer las rutinas pequeñas. Y aquí lo que tenemos es tipo de cliente para sacar la descripción del tipo de cliente en función del número que le indiquemos aquí, ¿no? En función de la posición. Es decir, lo que tendremos que hacer es irnos al global códigos, al nodo tipo, y en función del número, pues coger, si nos han pasado un 1, coger distribuidor, si nos han pasado un 2, mayorista, minorista y usuario. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente con un $pis. $pis. $pis de qué? Lógicamente de esa cadena que está en el global códigos, tipo, con el separador circunflejo. No, aquí no estoy utilizando el separador circunflejo, cuidado, a ver, exacto, con el separador coma y la posición que me indiquen por parámetro. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si quiero que siempre me devuelva algo, incluso aunque por la razón que sea el tipo no exista, pues por ejemplo podríamos hacer que el get por defecto me volviese pues un valor así, de este estilo, por si no tengo nada en los maestros, por ejemplo, ¿vale? No tengo ese nodo de tipo, no tengo el maestro de tipos, de hecho, creado. Y lo mismo haríamos con el estado de cliente. ¿Vale? En principio hacemos un pis, get, en este caso también de maestros, del global, como le hemos llamado al nodo, estado, el global es el nodo estado. Si no existiera ese nodo, pues digamos nos inventamos un string sin estado, con guión, y utilizando la coma le damos la descripción del estado en la posición que le hayamos indicado por parámetro. ¿Vale? Entonces, ahora mismo esto ya lo podríamos probar. Si nos vamos aquí y hacemos un do en el terminal, inicializa user clientes, ya me habrá creado el global de códigos, ahí lo tenemos,
Y si ahora hacemos un write, llamando a la función tipo cliente de la rutina user clientes, por ejemplo, para la posición 1, distribuidor para la posición 2, mayorista, posición 3, minorista, posición 4, usuario. Y lo mismo nos debería funcionar para el status. Vale. Y ahora, importante, si por ejemplo no existiera el global códigos, vamos a ver la utilidad de ese valor por defecto en el get. Acabo de cargar el global códigos y ahora hago un do, por ejemplo esto que antes ha funcionado, pero no me devuelve nada. Justo no me devuelve nada y me debería devolver aquí. Creo que he puesto un punto, claro, por eso no me devuelve nada. Ahora, ya está. Lo tenemos. Si ahora ejecutamos la de status cliente, que era la que fallaba, ya lo tenemos. De acuerdo, ya tenemos las dos funciones chiquititas resueltas. Vamos ahora con la generación. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer o que nos dice es, si no se indica ninguno, genera 100 por defecto. Es decir, si no nos pasa ningún número de clientes, pues por defecto 100. ¿Esto cómo lo hacemos? Con un get. Get es capaz de, de asignar valores a variables que no hayan sido previamente definidas, como puede ser el caso de clientes, es decir, nos han llamado a la función genera sin ningún parámetro. Entonces, en clientes estaría vacío, no estaría definido de hecho. Entonces, el get evita el error y además me permite asignar un valor por defecto, con lo cual así lo tendríamos resuelto. Es decir, si me llaman a generar sin ningún tipo de argumento, voy a generar 100 clientes. Ahora defino una lista de nombres y apellidos. Para esto lo que voy a hacer es definir una lista de nombres con un list build, ¿de acuerdo? Y después lo que voy a hacer es contar los nombres, porque luego lo voy a utilizar después, porque me va a interesar obtener un valor aleatorio de cada una de estas listas que yo cree ahora, sin salirme del rango, para evitar cualquier tipo de error. ¿Vale? Entonces, con la lista que haya generado aquí, me quedo con su tamaño. Esto lo voy a hacer para todas las listas. Voy a hacer una lista de nombres, voy a hacer una lista de apellidos, y lo mismo. Voy a hacer una lista de sedes, ¿vale? Una lista de empresas. Pero ahora vamos a acelerar un poquito. Bien, pues ya están creadas nuestras listas con los contadores de cada una de ellas, y ahora vamos con el siguiente. Sería rango de fechas en formato interno, desde 5 años atrás hasta hoy. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Si es 5 años atrás hasta hoy, entonces el desde que tenemos que marcar es nuestra variable horolog, de la que me quedo solo con la primera parte, que son los días, y a esos días le quito 365 por 5. Fijaos en los paréntesis, acordaos de la precedencia de operadores. Si no hubiera puesto este paréntesis así, lo que estaría haciendo es restar de horolog 365 y el resultado multiplicarlo por 5. Vale, y ahora vamos con el loop. Loop para generar aleatoriamente un determinado número de clientes. Va a ser un for, eso ya lo teníamos aquí marcado,
Vamos a desmarcar y vamos con el for. Este es sencillo, for i igual a 1, de 1 hasta n clientes. Ya lo tenemos. Y para cada loop, para cada iteración, generamos datos aleatorios de teléfono, de empresa, de apellidos, 1 y 2, aleatorios también, ambos, nombres, tal, tal, tal. ¿De acuerdo? Aquí vamos a utilizar el $list o el $listGet, el que queramos, para sacar un elemento de una lista. Y para generar, para decidir qué elemento de forma aleatoria, vamos a utilizar el $random. Y como parámetro ese $random, ahora le vamos a pasar el número de elementos de cada una de las listas sobre las que estemos actuando. ¿Vale? Voy a crear primero despacito un teléfono. Vamos a crear un teléfono, por ejemplo, que sea un número móvil, vale, que empiece por 6 y aquí, pues, random, voy a utilizar solo la R. Puedo acortar por 1 seguido de 7 ceros, vale. Y ahora más, de acuerdo, pues otra vez random. A ver, que no me despiste ningún. De acuerdo. Y ahora simplemente aquí, venga, un random. ¿Vale? Así generaré números aleatorios, móviles aleatorios. ¿Vale? Ok, luego con las empresas, por ejemplo, para generar una empresa, por empezar por el último, pues puedo utilizar el list o el listGet. El listGet, lo bueno que tiene es que si le doy la posición de un elemento que no existe esa posición, porque la lista sea más corta, por ejemplo, el listGet evita que me salga un error de indefinido. ¿Vale? Pero bueno, como eso lo tenemos controlado, voy a utilizar el list sobre empresas y aquí pues le digo random y el número de empresas que ya hayamos guardado previamente más 1, porque acordaos que random genera en números aleatorios de 0 hasta el contador o al número que le pasamos como contador. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que añadirle un 1. Vale, pues ahora voy rápido y lo voy a hacer para todos los otros elementos que tengo que generar de forma aleatoria. Fijaos aquí que en la fecha lo que voy a hacer es tomar como punto de partida 5 años atrás y voy a generar de forma aleatoria días que me podrían llevar al día actual. ¿Vale? Para eso es generar un número aleatorio de 375 por 5 años más la fecha que he calculado anteriormente, que precisamente le restaba esa cantidad. De acuerdo, ya lo tenemos, ya tenemos, digamos, los datos de un determinado cliente generado de forma aleatoria y ahora simplemente nos dicen que tenemos que incluir el número de clientes generados en el nodo raíz de clientes, porque tenemos que devolver al final el número digamos, de clientes que llevamos generados, no solo en esta iteración, sino en otras posibles iteraciones que hayamos hecho. Vale, pues entonces para eso vamos a utilizar la función increment directamente sobre el nodo de clientes y ya está. Esto lo que hace es, no le asigna ningún valor, simplemente el $increment afecta a la variable a la que le paso y le incrementa él automáticamente. Podría aquí poner un set si quisiera asignar ese valor también a otra variable para hacer algo con él. Este no es el caso, con lo cual con esto me sobra para lo que queremos.
Aquí ahora lo que vamos a hacer es ya registrar los datos del cliente, ¿vale? Y aquí nos tenemos que acordar que cada uno de estos datos vienen separados por un circunflejo y lo que por diseño, digamos, o por convención, sí tenemos que tener en cuenta qué posición debe de ocupar cada uno de esos datos dentro del global, ¿vale? Entonces, según la especificación del ejercicio, bueno, este es el cliente ID, según la especificación del ejercicio, pues primero tendríamos el tipo de cliente, después tendríamos el estado del cliente, luego ya apellidos y nombre, teléfono, email, fecha de registro y el balance. ¿De acuerdo? Bien, con el set cliente ID igual a random lo que estamos haciendo es generar un número aleatorio que sería el identificador único de ese cliente. Luego, lógicamente, pues habría que comprobar que efectivamente es un identificador único, etcétera, etcétera. Bueno, no lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Una vez que tengo ese ID único, como yo estoy haciendo un registro por sedes, la estructura de mi global va a ser en una tal que en el primer nodo tengo la sede en sí, ¿vale? La sede que acabo de generar. Después el cliente, identificador del cliente. Y entonces ya a este nivel ya he llegado, digamos, al cliente. Aquí ya pongo sus datos. ¿Cuáles serían sus datos? Bueno, pues primero el tipo de cliente, que lo que hace es generar un número de 1 a 4, ¿vale? Con lo cual, pues tengo que hacer esto. Random 4 más 1. Separador, hemos dicho que era el circunflejo, y la misma operación para el estado. Son datos que tienen que parecer válidos, no tienen por qué ser reales, con lo cual esto va a cumplir. Y ahora, separador, no olvidar, apellidos y nombre, balance. Ya tendría el registro de clientes. Esto me sobra de aquí. Y ahora tendremos que ir construyendo el índice. Es un índice invertido para yo rápidamente, sabiendo el apellido, llegar rápidamente a cuáles son los IDs, los identificadores únicos de los clientes, para que con esos IDs me pueda ir a este global principal de datos y ir directamente al cliente que estoy buscando. Entonces, ¿cómo construir ese índice invertido? Básicamente sé que va a ser una indexación por sede, con lo cual el primer nodo va a ser en la sede. Ahora aquí, porque cabe la posibilidad de que tenga más índices, bueno, puedo identificar como que este va a ser el índice de apellidos, de AP1 de hecho. Ok, y ahora para el apellido, que ahora sí lo conozco, que es AP1, aquí directamente meto el ID que sé que he generado. ¿De acuerdo? Con lo cual, si os fijáis, si alguien luego me da, como luego vamos a ver en las funciones de búsqueda, que para una sede determinada, cuáles son los clientes que tienen un determinado apellido, un determinado primer apellido, yo ya tengo dos de estas variables, la sede y el apellido que me están dando, ¿vale? Con lo cual, simplemente con un order voy a poder recorrer ese global y directamente voy a ir derecho al primer cliente ID, al primer cliente ID que me lleve a los datos de los clientes que estoy buscando, ¿vale? Luego lo veremos en la función. Vale. Bueno, con esto ya tendríamos nuestra función generadora, ¿vale? Lo que hemos hecho es definir nuestros, digamos, datos aleatorios, escoger para cada iteración, para tantas iteraciones como clientes nos hayan pedido que generemos, escoger un dato aleatorio, componer, en este caso, el email en base a la información que he generado previamente de nombre, apellidos y empresa. La fecha es totalmente aleatoria, desde 5 años atrás hasta ahora. Y hacer el registro en mi global de datos, asignar un identificador único a ese cliente y crear
mi global invertido donde estoy creando un índice, al mismo tiempo que hago el registro, creo un índice por apellidos, por primer apellido. Vale, pues ya tengo mis datos creados. De hecho, si ahora compilamos, podríamos ir aquí y poco a poco vamos probando. Inicializa, user, clientes. Ahora aquí no tendría que tener nada en clientes. Y si ahora digo genera, bueno, para ver los resultados, genera user clientes, no le digo nada. Uy. De acuerdo, con dos símbolos de dólar para llamar a una función. ¿Vale? Nos dice que ha generado 100 clientes. Voy a subir la pantalla. Y ahora aquí, pues, si miro en el global clientes, ahí tenemos nuestros clientes. Y si miro en el global, más importante, en este caso IDX, también hemos ido generando, fijaos, por cada sede, hemos ido generando índices sobre el apellido 1, que directamente nos va a llevar para cada apellido al ID correspondiente del cliente en esa sede determinada. Con lo cual, con este ID podremos ir al global principal de datos y cazar toda la información. Ahora lo vamos a ver. De acuerdo, pues entonces nos vamos a la búsqueda por apellidos y aquí lo primero que nos dice es sale, es decir, no hago nada si no se indica la sede. Pues entonces hago un quit, post condicional, si getSede es igual a blanco, salgo, no digo nada. Si no se indica el apellido, asume que es el espacio en blanco. Vamos a poner que queramos facilitar la búsqueda de posibles clientes en los que no se haya introducido el primer apellido, ¿vale? Por ejemplo, entonces $get, lo mismo, pero ahora por defecto, perdón, aquí sería así. No es un quit porque no quiero salir, sino set ape igual a get ape. Si no hay nada, asigno el espacio en blanco. Con lo cual, en este punto yo ya sé que tengo una sede, porque si no habría salido, y que tengo un apellido, que como poco es el espacio en blanco. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que buscar los IDs, o el ID, o los IDs del empleado o empleados con apellidos igual a AP. ¿Vale? Y utilizaremos, lógicamente, la función order. Fijaos, lo que vamos a hacer es posicionarnos en la sede, este es fijo, que simplemente me indica el índice que he creado, este es el apellido, que también me lo van a pasar por parámetro, entonces me posiciono aquí con un order y voy recorriendo hasta que haya, ¿no? Aquí, por ejemplo, habría tres Alonsos. Calvera solo uno, Gallego solo uno, García solo uno, Jiménez 2, López 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer set cliente, order. ¿Cuál es el global que tengo que recorrer? Mi global invertido. La sede la tengo, me estoy refiriendo al índice AP y ¿qué le tengo que pasar como subnodo? Pues el apellido que estoy buscando. ¿Cuál es el primer cliente ID? No lo sé. Entonces blanco. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto me va a ofrecer el primer cliente ID. Si aquí, por ejemplo, hubiera pedido, ¿qué digo yo? Alonso, con esto lo posicionaríamos aquí. Esto nos posicionaría aquí. Con lo cual, la primera ejecución del order nos daría el primer ID, alfabéticamente, ¿no? El primer ID. ¿De acuerdo? Con lo cual, si he encontrado, y si no hay ninguno, nos lo volvería blanco y ahí se acabaría la función. Con lo cual aquí introducimos un while, y decimos while cliente no es blanco, es decir, has encontrado algo, escribe los datos. ¿Dónde están los datos? En el global principal. ¿Cómo obtengo datos de un nodo de un global? Con get. Clientes, sé la sede, con lo cual le digo que es la sede, sé el cliente ID que estoy buscando, con lo cual
Con esta ya obtendría directamente los datos de ese cliente. Si por ejemplo quisiéramos tener en cuenta la posibilidad de que no haya nada, es decir, que el cliente esté registrado pero no tenga datos, por la razón que sea, podríamos poner, pues por ejemplo, como lo por defecto, que no hay datos. ¿Vale? Y aquí, pues, si lo queremos hacer un poquito más elegante, pues podríamos poner cliente, aquí ponemos el cliente ID, dos puntos y el get. Vale. Y ahora tenemos que seguir iterando. ¿Qué hacemos? Pues exactamente lo mismo que aquí, que antes. Con una particularidad que ahora les digo, y es que aquí ya sí conocemos un cliente y queremos posicionarnos aquí. Con el orden le estamos diciendo qué hay a continuación. Si queremos que corra al siguiente, lo tenemos que posicionar aquí. Y entonces nos va a dar este. ¿Vale? En el caso que estuviéramos buscando a los Alonso. ¿Vale? Aquí cerramos ya el bucle. Y esto se repetirá hasta que llegue al final y ya no encuentre ningún Alonso más, en cuyo caso el order, este order, devolverá blanco. Ya no encuentra nada más. Y simplemente la función acaba. Y aquí acabamos ya, aquí ya tenemos la búsqueda por apellidos que debería de funcionarnos. Vamos a ver. Compilamos. Vale. Y aquí vamos a limpiar. Y ahora aquí hacemos, ejecutamos. Como no retorna nada, lo ejecutamos como subrutina. Búsqueda por apellido. Y user clientes. Y por ejemplo por... A ver si hay Alonsos. ¿De acuerdo? Vale, ahora ya solo nos faltaría buscar por ID. Y aquí lo mismo, si no le indicamos ID directamente sale, con lo cual, si no le indicamos sede o ID, ¿no? Con lo cual aquí lo que haríamos es get sede igual a blanco o get ap igual a blanco. ¿Vale? Ok, y ahora directamente, si estamos aquí, es que tenemos una sede y un ID, con lo cual directamente ya no necesitamos ningún global invertido, nos vamos al global maestro, al global donde tenemos los datos, para esa sede y para ese ID. Y lo mismo, si no tuviéramos datos, por lo que sea, y si queremos ponerlo bonito, como he dicho antes, añadimos esto delante y ya lo tendríamos. Entonces, en este caso, si por ejemplo buscamos este, digamos, pues ahora igualmente, si hacemos por ID, para 656723, no nos devuelve nada porque efectivamente esto está mal aquí, no es APSID y aquí también es ID. Compilamos y ahora ya lo tenemos. Y bien, pues así tenemos nuestro ejercicio de registro, generación de índices y obtención de datos o búsquedas de datos de nuestra primera pequeña base de datos. Vale, espero que os haya servido. Si os ha llevado mucho tiempo o si simplemente me habéis estado siguiendo, pues ahora relax. Si queréis descansar o dejarlo para otro día, lo que queráis, y si no, pues seguimos al siguiente ejercicio.
Bien, pues vamos ahora con el otro ejercicio que os comentaba y con el que cerramos, o que vamos a cerrar este bloque. En este caso, vamos a practicar un poco con los logs para definir un API que nos permita hacer operaciones CRUD seguras sobre un global. De acuerdo. Bien, pues lo que vamos a hacer es crear una rutina para implementar nuestra API CRUD sobre un global, ¿no? Vamos a fijar el nombre del global a empleados y poner como premisa que nuestro global solo va a tener un nivel, donde habrá un nodo numérico por cada empleado, empezando por 1 y en orden creciente. Para cada nodo vamos a adjuntar un string con los datos del empleado. En este caso, el string va a ser realmente una lista creada con listBuild. Como condiciones, tendremos que garantizar que la creación o borrado de un registro son exclusivos. Es decir, un proceso no podrá leer, modificar o borrar un registro que está en proceso de ser borrado por otro proceso. ¿De acuerdo? Por otro lado, el acceso para modificación o consulta es compartido. Es decir, varios procesos podrían consultar y ojo, modificar un mismo registro de forma simultánea. De acuerdo, bien, daos cuenta que con estas premisas ningún proceso podría intentar eliminar un registro que esté siendo modificado o consultado, porque para ello necesitaría un lock exclusivo que no va a poder obtener mientras existan otro tipo de logs. Vale, vamos a ello, que es más fácil cuando lo hacemos. Si quieres intentarlo directamente, adelante. Para el vídeo aquí y hazlo. Si quieres algo de ayuda, sigue y te comento, como siempre, una plantilla de una posible solución. De acuerdo, pues aquí tenemos la plantilla que os comentaba con una posible solución. Vosotros podéis, si lo habéis hecho, podéis haber optado por otra. Y en cualquier caso, después de que os explique un poquito cuál es mi solución propuesta, bueno, pues podéis hacerlo también de otra manera, como consideréis mejor. En principio, la rutina tiene las operaciones habituales de una API CRUD, es decir, permite crear registros, leer registros, modificar y borrar. Y simplemente tiene un control de inicio, de forma que si llamo directamente a la rutina userCRUD, en este caso, hago un quit. Salgo sin error, pero no permito hacer nada. Es decir, la forma de utilizar este API sería llamando a alguna de los servicios que implementa el API. Vale, pues simplemente en el API de creación directamente se reciben las propiedades del registro del empleado, en este caso, que quiero registrar. Hemos dicho que gestiona un bloque, que tiene que conseguir un bloque exclusivo. Si no lo consigue, no puede registrarlo. Aquí tendremos que utilizar el timeout, tendremos que comprobar la variable $test. Luego ya pues almacenamos los datos y desbloqueamos el registro. Nos tenemos que preocupar siempre de desbloquear el registro que hayamos bloqueado, porque si no, vamos a evitar que otras operaciones se ejecuten. En el servicio de lectura, básicamente va a plantear lo mismo, pero con un log compartido. También vamos a tener que jugar con los timeout, es decir, si no conseguimos el log compartido, porque en ese momento se esté escribiendo o se esté borrando el registro, tenemos que controlarlo para salir y que no se quede colgado este servicio de lectura. Lo mismo en modifica y en borra. Fijaos que en muchos de estos servicios lo que hago es comprobar, sobre todo cuando nos indican ya información de un empleado, si existe o no. Y si no existe, directamente salimos con un error que os indico aquí en el string. Cuando hagáis un return de este error, pues bueno, ya estaría bien. ¿De acuerdo? Pues nada, pause y a probarlo vosotros. Y si no, si queréis ver la solución y hacerla juntos, pues simplemente continuáis. Hasta luego. De acuerdo, pues ya estamos aquí de vuelta. Vamos a empezar con la implementación de esta API CRUD.
Vamos a empezar primero con la creación. Decimos que el procedimiento o la función de creación recibe el apellido, nombre, fecha, el teléfono y el email del empleado. Lo primero que vamos a hacer es asignar un identificador único a ese empleado. Aquí ponía que utilicéis la variable ID, más que nada para luego poder seguirlo más fácil. Y lo que vamos a hacer es utilizar la función increment. Así nos aseguramos que nuestra operación es atómica. Empleados, ya lo tenemos, tendríamos ahí nuestro ID. Lo siguiente es conseguir un log, en este caso exclusivo. ¿Sobre qué? Sobre nuestro global empleados y en concreto sobre este nodo del global. Intentamos conseguir ese log exclusivo, por lo cual no le decimos el log type, por defecto acordaos que va a intentar que sea un log exclusivo. Lo intentamos durante 5 segundos. Si no, si hay algún problema, tenemos que salir con error. Es decir, si test devuelve 0, es decir, no test, no 0 es igual a 1, retorno y pues directamente vamos a coger esto. De acuerdo. Bien, si hemos conseguido el log exclusivo, ya lo siguiente que nos hace falta simplemente es almacenar los datos del empleado en su nuevo registro. Y aquí lo que vamos a hacer es almacenarlo, hemos dicho, como un formato lista, con lo cual vamos a utilizar el list build. Puede ser que no nos hayan indicado información de alguna de estas propiedades del empleado, con lo cual vamos a utilizar el get sobre cada uno de los parámetros para evitarnos cualquier error. Y el get además nos da la opción de decidir, si no tenemos información de alguno de estos parámetros, si queremos poner un valor por defecto. Yo, para no dejarlo vacío, lo que voy a hacer es poner un guión. Lo podéis dejar perfectamente en blanco así, sin mayor problema, o así, que también equivale a nulo igual. ¿Vale? Yo voy a poner un guión. Ahí va. Ponemos un guión. Igualmente hago con el resto de parámetros. De acuerdo, ya lo tengo, ya tendría el registro en mi global empleados y ahora simplemente tengo que desbloquear. Quito el blog exclusivo y simplemente devuelvo el ID que he generado del empleado. Si ha habido cualquier error, saldré antes. Si todo ha ido bien, devolveré el identificador único del empleado que acabo de crear. Bien, esto de hecho ya lo podríamos probar. Vamos aquí abajo y vamos a ejecutar. Bueno, voy a hacer con un write la función crea de mi API CRUD y pues le vamos a pasar apellido, nombre, fecha pues 01/06/2023, teléfono 1-484-1880, email pues luis@intersystems.com. Vamos a ver. ¿Vale? Dice que nos ha creado el empleado número 1. Si ahora me voy al global, ahí lo tenemos. Fijaos que nos muestra los strings de tipo lista, nos lo muestra en este formato, es una sintaxis particular para que veamos que efectivamente ese string es de tipo lista. Podríamos hacer un ZZDump aquí y veríamos realmente lo que está almacenado a nivel de base de datos. Bueno, tampoco quiero meterme en esto ahora. Vamos a implementar el siguiente servicio, que es de lectura. Lo mismo aquí, retorna error si no existe el empleado y retorna este error, con lo cual, pues vamos a ver, si no existe el empleado o no es válido, ¿no? Sería lo mismo. Aquí podemos poner una operación postcondicional donde, por ejemplo, si no me han pasado
información del empleado, no me han pasado nada por parámetro, o pues por ejemplo, si os acordáis, pues no hay datos en ese nodo, perdón, empleados, retornamos este error. Entre comillas, es un string. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a poder utilizar en otros servicios ahora más abajo. ¿Vale? Aquí lo que estoy haciendo es mirar el contenido de empid. Si es nulo, salgo. No existe el empleado que quiero leer. O miro directamente en el nodo de empleados, si no hay nada, no hay ningún dato, es decir, si esto se hace uno es si el data es 0. Fijaos que empleados al tener un solo nivel, o es 0 o es 1. Es decir, o contiene datos o no contiene datos. ¿Vale? Con lo cual, si no contiene datos, sería 0, no 0. Esta es la negación, no 0 es 1. Se cumpliría la condición y entonces retornaría error, ¿vale? Porque no contiene datos. Vale, seguimos. Entonces, lo primero es, como siempre, intentar obtener el log de este nodo. En este caso es un log compartido. Y también esperamos 5 segundos como máximo. Y volvemos a hacer la misma comprobación. Si no ha tenido éxito, es decir, si test es 0, entonces hacemos un return y lanzamos este error. Aquí. ¿De acuerdo? Y ya en este caso, si llegamos a este punto, será porque sí hemos encontrado al empleado, existe, tenemos datos de ese empleado, lo hemos conseguido bloquear y retornamos. Vale. Aquí realmente, aunque esto está mal, tenemos que hacer de otro modo, pero aquí tenemos que quitar el bloqueo, porque si no nos quedaremos con el bloqueo compartido. ¿Vale? Ok. Vale. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a compilar y vamos a hacer la escritura de /le user good 1. Ok, vamos ahora con el servicio de modificación. ¿Vale? Aquí modificamos los datos del empleado ID indicado, es decir, aquí ya tiene que existir, nos indicaría en un empleado o en el ID del empleado y los datos que queremos modificar. Lo mismo, retorna error, esto voy a copiar exactamente lo mismo, si el empleado no existe o no me han indicado nada por parámetro. ¿Vale? Con lo cual aquí esto es lo mismo. Y ahora obtenemos el log compartido, igualmente aquí esto es lo mismo, con lo cual me ahorro el escribirlo. ¿Vale? Y ahora tenemos que obtener los datos actuales. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es solo modificar en caso de que nos hayan introducido datos para una determinada propiedad, datos nuevos. Si no nos han introducido datos, por ejemplo, pues han llamado a esta función modifica solo con los apellidos y han obviado el resto de argumentos, pues entonces no voy a cambiar el nombre, fecha, teléfono y email. Para eso entonces me tengo que quedar con los datos de cada una de las propiedades. Lo primero que hago entonces es del global empleados,
cazo todos los datos desempleado y ahora voy a recoger cada una de las propiedades. Ok, ya tengo los datos aquí y ahora simplemente voy a sobreescribir en el caso de que me hayan introducido valores. Ojo, si se ha llamado a esta función modifica con aquí el nulo, por ejemplo, comillas, comillas, o comillas, espacio, comillas, o lo que sea, en cualquiera de estos argumentos, eso es un valor, es decir, estaría sobreescribiendo con el valor nulo. Lo que yo quiero aquí es controlar en el caso, por ejemplo, de que no se indique nada en alguno de estos argumentos. Si no se indica absolutamente nada, entonces no quiero que me lo sobreescriba. ¿Vale? Entonces, para eso, lo que haremos es empleados del empleado con el que estoy trabajando y vuelvo a generar su lista. AP o, por defecto, CAP. Es decir, si no hay nada, si no me dicen nada en el parámetro AP, introduzco el dato anterior o actual de desempleado en los apellidos. De acuerdo, ya lo tengo. Aquí desbloqueamos el registro. Era un acceso compartido y lo tengo que indicar porque si no podía estar desbloqueando un registro con acceso exclusivo, siempre y cuando lo hubiera establecido este mismo proceso, claro está. Y devolvemos 1 indicando que lo hemos modificado con éxito. Si ha habido algún error, aquí no estamos haciendo un control correcto de errores, pero bueno, si ha habido el error que esperamos aquí es que no nos indiquen el empleado, que el empleado no exista. Entonces habremos salido antes de llegar aquí. ¿De acuerdo? Ya tenemos el de modificación, vamos a probarlo. Bueno, primero compilamos aquí y ahora pues vamos a intentar, vamos a ver primero qué teníamos en empleados, pues vamos a intentar modifica user good el empleado 1 y le voy a poner simplemente que en vez de Salvador es Martínez y no le indico nada en el resto. Devuelve 1. Bueno, fijaos, el resto no lo ha tocado, me ha tocado solo Martínez. Si ahora hago la misma llamada, fijaos, ahora no voy a indicar nada en el nombre, la forma de hacerlo es así, y así salta, él sabe que entonces me estoy refiriendo a otro argumento. No voy a tocar nada en la fecha, no voy a tocar nada en el teléfono, y sí voy a tocar el email. Y ahora es Luis.Martínez ¿veis? Ya lo tenemos, no ha tocado ni el teléfono que estaría en esta posición, ni la fecha, ni el nombre que estaría en esa posición. ¿Vale? Ok, pues ya solo nos queda el servicio de borrar. Aquí es lo mismo. Aquí retornamos si el empleado no existe. Y aquí vamos a obtener un log exclusivo. El log exclusivo es el mismo que obteníamos aquí, con lo cual igualmente copio aquí, nos vamos y obtenemos el log exclusivo. Ok. Y ahora ya simplemente eliminamos el registro. Bueno, este es el más sencillo. Aquí simplemente es un kill de empleados en vide. Y aquí pues desbloqueamos, que era lo mismo que hacíamos al principio en el crea. Y como es exclusivo, no le indico nada. Y devolvemos 1. Si hemos llegado hasta aquí, hacer un kill, muy raro que nos dé error. Aunque bueno, aquí también podríamos tener código de gestión de errores. Vale, ya lo tenemos nuestra API prácticamente acabada. A ver.
estoy imprimiendo, ok, de acuerdo. Entonces tenemos nuestro empleado y ahora pues vamos a borrarlo. Vamos a hacer un write. Hacemos un write. Borra. User CRUD. Pero antes de ejecutar esto, voy a hacer una prueba. Y voy a poner aquí, en la lectura, un hang. ¿Vale? Voy a simular que alguien estuviera leyendo. ¿Vale? Voy a poner un hang de 20. ¿Vale? Compilamos. Vengo aquí. Y ahora voy a ejecutar la lectura. Voy a hacerlo para que no nos dé error el terminal. Lee el empleado 1. ¿Vale? Fijaos que se queda esperando y ahora intento aquí borrarlo. Vamos a esperar 5 segundos, que es el timeout. Me debería dar un error. ¿Veis? Error al intentar obtener el lock exclusivo. ¿Vale? Porque está leyendo. Bueno, con lo cual parece que funciona nuestro sistema. Vamos a quitarlo de aquí. Aquí ya habrá ya terminado. Aquí vemos que esto nos habrá devuelto una lista. Venimos aquí y ahora compilamos y ahora sí lo voy a borrar. No sé si he compilado. Fijaos el error aquí. Cuando he hecho el lock, no le he dicho que quite el lock exclusivo. ¿Vale? Ese es el error. De acuerdo. Vamos a ver. Tengo que quitarlo. Bueno, se podría hacer de otra manera, pero lo voy a hacer así. He metido 2 locks exclusivos, con lo cual tengo que quitarlo los 2. ¿Vale? Ya lo tengo. Y ahora ya funciona. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿veis? Ya no tenemos los datos de desempleado. Bueno, y aquí se termina nuestro ejemplo. Espero que lo hayáis conseguido vosotros con vuestra propia solución y si no, pues que esta os haya parecido buena. Yo creo que nos ha dado para jugar con varias de las cosas que hemos estado viendo hasta aquí. Bueno, ahora sí estamos en el punto en que puedes empezar a sacar provecho de verdad a ObjectScript y a Iris. Hemos visto la facilidad del lenguaje, al final se trata de un lenguaje de script, la tremenda potencia de los globals como estructuras de almacenamiento directamente disponibles en nuestra lógica de programación, lo fácil que es crearlas y utilizarlas y la flexibilidad que tienen. Tenemos la posibilidad de, sobre la marcha y de la nada, crear estructuras persistentes totalmente flexibles y sin ningún tipo de condicionamiento en cuanto a la estructura. No hay que predefinir la estructura con antelación. Son totalmente accesibles por el proceso que la está creando y por otros. Tenemos almacenamiento persistente increíblemente eficiente viviendo junto a mi lógica de negocio. Seguro que tu cabeza ya te está empezando a sugerir posibilidades, pero aún hay más. Vamos en los siguientes módulos a hablar de cómo ObjectScript es un lenguaje totalmente orientado a objetos, cómo podemos definir clases en Iris y cómo podemos instanciar objetos o cómo, sin trabajo adicional y de forma totalmente transparente, podemos ver los datos, una proyección de los datos de forma simultánea como objetos o como datos relacionales. Se empieza a poner interesante, ¿no? Pues venga, no perdamos ni un minuto.